Viernes 11 de junio, lección número 11, el santuario del nuevo pacto, para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15, nueva versión internacional. Querido Señor, abrazamos ese pacto a diario, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. El término mediador como título de nuestro Señor aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 2:5, Hebreos 8:6, 8:9, 9:15 y 12:24. En los evangelios vemos que el título Cristo aparece más de 500 veces. Así que en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, con pocas excepciones, Cristo es un título, no un nombre propio. Pero en el mundo cristiano de lengua inglesa, o lengua griega, mejor dicho, pronto llegó a ser usado como un nombre propio. Cristo en griego se pronuncia Christos, porque la CH suena como J. Es una palabra griega que viene de Crio, que significa ungir. De ahí que se designe a Jesús el ungido. Sin embargo, dado que la unción era una costumbre hebrea, el significado del título no era evidente para los gentiles de habla griega, de ahí que al parecer fuera tomada como un nombre. En los escritos de Pablo, Christos, o sea Cristo, suele ser un nombre propio. Sí, un nombre propio. Es posible que cuando Pablo usa el nombre con el artículo definido en griego, el Cristo, como en Romanos 9:5, lo use como un título. Así que Christos es el equivalente griego al hebreo Mashiach, que significa ungido, el Mesías, transcrito Mesías en el Evangelio según San Juan 1:41. En tiempos del Antiguo Testamento, ciertos dirigentes que desempeñaban funciones mediadoras eran ungidos con aceite como indicio de que habían sido divinamente escogidos para un cargo en la teocracia, es decir, en el gobierno dirigido por Dios. Como parte del servicio de consagración para el cargo del sumo sacerdote, Moisés recibió la instrucción de derramar el aceite de la unción en la cabeza de Aarón y ungirlo, según el libro de Éxodo, el capítulo 29. De igual forma, el sacerdote que fuera a sucederlo debía de ser ungido. Y al sumo sacerdote se lo denominaba el sacerdote ungido en Levítico 4, traducido en la Septuaginta 3 veces como o Jereus o Christos, es decir, el sacerdote el ungido. Se ponían restricciones especiales sobre el sumo sacerdote
porque tiene sobre él la consagración del aceite de la unción de su Dios. Con relación a la unción de los profetas, leemos que Elías recibió la orden de ungir a Eliseo como sucesor suyo del oficio profético en 1 Reyes 19. Damos por sentado que Elías obedeció esa orden, aunque la Biblia no consigue o no consigne que lo hizo. No hay ningún otro relato en la Biblia sobre una unción literal de un profeta con aceite. La unción con aceite era vital de la entronización de un rey. Leemos de la unción de reyes como Saúl, David, Salomón, Joás, Joacás, Jehú de Israel e incluso Asael de Siria. Por lo tanto, el rey era el ungido de Jehová, es decir, el Mesías. Cuando Saúl y David fueron ungidos con aceite, el Espíritu de Jehová vino sobre ellos con poder. La conexión entre el Espíritu y la unión también se deja notar en Isaías 61, que fue el pasaje que Jesús leyó y se aplicó a sí mismo y a su ministerio en la sinagoga de Nazaret. El Antiguo Testamento presenta el anhelo de la venida de un profeta como Moisés, que había de ser escuchado como portavoz de Dios en Deuteronomio 18. Y Pedro señala sin vacilar a Jesucristo como aquel que cumple esa predicción en Hechos 3:22, una cita del Salmo 110, cuando dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje es usado varias veces en la epístola a los hebreos para demostrar el oficio sacerdotal de nuestro Señor. A David se le prometió un descendiente del trono, del cual quedaría establecido para siempre. Y no es de extrañar que durante siglos los teólogos cristianos hayan visto en Jesucristo el perfecto cumplimiento de las funciones básicas de profeta, sacerdote y rey. Une en una persona los oficios profético, sacerdotal y rey. Cuando hablamos de Jesús como profeta, no debemos entender el término profeta en el sentido estrecho de una persona que predice acontecimientos futuros. La principal función de un profeta es ser portavoz para revelar la voluntad divina, como dice Éxodo capítulo 7. Es decir, es un representante oficial del Dios ante su pueblo. Como tal, nuestro Señor Jesucristo fue el mayor profeta de todos los tiempos. Los dos discípulos que iban camino a Emaús el día de la resurrección dieron testimonio de que Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, en Lucas 24:19. Se aferraron a esta creencia a pesar de la crucifixión, porque muchos profetas a lo largo de los siglos habían sido muertos. Sin embargo, habían esperado que demostraría ser algo más que un profeta, concretamente el Mesías,
que llevaban tanto tiempo esperando. Ha de señalarse que Jesús era reconocido como profeta por sus enseñanzas y por sus acciones, sus milagros. Cuando enseñó en sábado en Nazaret, población a la que había residido, sus oyentes quedaron asombrados de sus enseñanzas y se preguntaron, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Marcos 6:2. Y la gente se asombraba con su palabra, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Para ello era tenido por profeta. Pero el ejercicio profético, el ejercicio profético por parte de nuestro Señor no debe ser limitado al breve periodo de su estancia en la tierra, aunque fuera directo y personal. Pedro declara que los profetas de tiempos del Antiguo Testamento recibieron la revelación de la verdad a través del Espíritu Santo que estaba en ellos a través de Cristo. Ahora bien, el profeta era una persona llamada de forma sobrenatural y capacitada para hablar en nombre de Dios al pueblo. Por otro lado, el sacerdote era una persona debidamente autorizada para actuar en representación de los seres humanos en relación con Dios. Era el representante del pueblo en la presencia de Dios. Dice Pablo, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios. Hebreos 5:1. Jesús fue tanto representante de Dios ante el hombre como representante del hombre en la presencia de Dios. Aunque la idea de su obra intercesora a favor del hombre se halla en varios lugares del Nuevo Testamento, solamente en el libro de Hebreos se denomina específicamente a nuestro Señor como sumo sacerdote, y en él se nos conmina a considerar a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos en Hebreos capítulo 3. Considerar significa mirar con reflexión, fijar los ojos del Espíritu sobre o contemplar. Y Hebreos 3:1 es el único lugar en el Nuevo Testamento en el que Jesús es llamado apóstol. Apóstol es alguien enviado en una misión definida en la cual actúa con plena autoridad en representación del remitente ante el cual es responsable. Jesús vino al mundo como enviado de Dios para los hombres, pero ascendió al cielo como representante del hombre ante Dios. Y el autor de Hebreos se empeña en revelar lo que significa ese hecho maravilloso para los cristianos. ¿Cómo satisfacía Jesús los requisitos para ser sumo sacerdote de su pueblo? El libro de Hebreos hace hincapié en varios requisitos.
El primero de estos es que asumió la naturaleza humana. Para representar a los humanos, él mismo tenía que ser humano. Un sumo sacerdote es elegido de entre los hombres. Su conexión con la humanidad debía ser genuina, si se quiere que se entienda que ayude a los seres humanos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, también Jesús tenía que ser de carne y hueso, compartir la naturaleza humana del hombre. Y la razón de este requisito se formula como sigue en Hebreos: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Nueva versión internacional del versículo 16 de Hebreos 2. En su obra redentora, nuestro Señor no acudió para ayudar a los ángeles. La verdad del asunto es que cuando los ángeles caídos se rebelaron y pecaron, no había nada más que Cristo pudiera hacer por ellos, porque no había ninguna exhibición nueva y más maravillosa del excelso poder de Dios que pudiera jamás inculcarse tan profundamente como las que ya habían experimentado. Si podían revelarse en la misma presencia del peso de la gloria inefable, no podían ser puestos en ninguna condición más favorable para ser probados. No había fuerza de poder de reserva, ni había mayores alturas ni profundidades de glorias infinitas para acallar sus celosas dudas y sus rebeldes murmuraciones. Su culpabilidad y su castigo debían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en los atrios celestiales. Eso lo escribió Elena White en Review and Herald en febrero 24 de 1874. Sin embargo, Jesús podía salvar a los seres humanos, los descendientes de Abraham, o sea, todos los creyentes, porque, como mostró Pablo, los verdaderos hijos de Abraham son hombres de fe, dice Gálatas capítulo 3. Y nuestro Señor vino a dar ayuda a pecadores humanos, como dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para que confiemos en el Salvador, precisamos saber que es uno de nosotros, que nos entiende, que empatiza con nosotros y que en él tenemos un ejemplo perfecto de cómo deberíamos vivir. Es decir, Jesús se identificó con nosotros por esas razones. Asumió la naturaleza humana y se hizo uno de nosotros. Sufrió con nosotros y por nosotros, y porque lo hizo, sabemos que es misericordioso. Puede empatizar con nosotros, y porque resistió hasta el fin sin flaquear, sabemos que también Él es fiel. Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Nunca fue, dice la sierva de Dios en el libro La Educación, página 71, nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya misericordia fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana,
no solamente podía condolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que sentía con él. La Educación, página 71 de la Pluma Inspirada. ¿De verdad puede alguien que nunca ha pecado empatizar con nosotros en nuestras tentaciones? ¿Es necesario experimentar el pecado en sí para empatizar con el pecador? Al contrario, solamente la persona que ha resistido la tentación sabe de verdad el poder de esa tentación. El que cede no ha experimentado su máxima fuerza. Y nuestro Señor soportó la tentación. Como dice Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que a través de una vida de obediencia y sufrimiento se convirtió en un Salvador perfecto. Asumió voluntariamente la naturaleza humana y aprendió qué significa la obediencia. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y esa experiencia lo capacitó para ser un perfecto Salvador. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El libro de Hebreos no recalca la divinidad de Cristo como sumo sacerdote nuestro, pero la da por sentada en Hebreos 1. Debe poseer la naturaleza de Dios, así como la del hombre, para ser un mediador entre ambos. Y cuando se habla de Cristo como sacerdote o sumo sacerdote, no es inapropiado añadir que es nuestro único sacerdote, porque tiene una relación exclusiva con Dios. Él puede representarnos y nadie más, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento servían de tipos del verdadero sacerdote que había de venir. Los apóstoles y los pastores del Nuevo Testamento nunca son llamados sacerdotes, ni desempeñan las funciones de sacerdotes. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la primera función fundamental de un sacerdote era ofrecer sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Así que era necesario que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, también tuviera algo que ofrecer. Su ofrenda de sí mismo fue un acto voluntario, no obligatorio. Él depuso su vida por su propia voluntad. Él lo dijo. Él dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Pero Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cristo se hizo maldición por nosotros, según Gálatas. Sufrió y murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, mis amigos, Cristo ocupó un doble papel de oferente y ofrenda.
de sacerdote y oblación. La ofrenda sacrificial de sí mismo como víctima sobre el altar fue un solo acto, realizado una vez para siempre, dice Hebreos 10. En ese acto único expresó su amor, dándose como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. O sea, su sacrificio, su sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados, fue de altísimo valor delante de Dios. Hermanos, eso es nuestro Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros. Y su vida es imputada al pecador arrepentido. Este estudio continúa mañana, si Dios nos lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero.